Imagina esto. Un día al amanecer te percatas de que tú y tus compañeros deben erigir un edificio de gran altura lo más pronto posible. No obstante, el reto se encuentra en que ninguno de ustedes tiene la experiencia requerida. Siendo honestos, es poco probable que hayas un video instructivo titulado ¿Cómo construir rascacielos tú mismo? En YouTube. A pesar de vivir en una era donde la información está prácticamente al alcance de la mano, sigue siendo casi inviable erigir una construcción colosal de manera impulsiva, sin mencionar el enorme desembolso económico que un proyecto de tal magnitud demandaría. Sin embargo, según los registros históricos, se sostiene que Göbekli Tepe, uno de los conjuntos monumentales más antiguos del planeta, fue erigido de manera parecida. De acuerdo con esta interpretación de los sucesos, un día unos antiguos cazadores y recolectores decidieron de manera repentina colaborar y erigir una edificación cuya superficie superaba la del Taj Mahal y sus jardines circundantes combinados. Aunque asumamos que poseían la capacidad y los medios para lograrlo, ¿cómo adquirieron nuestros antepasados el conocimiento para levantar una estructura tan imponente? ¿Acaso será que alguien los ayudó con esta tarea? En este video exploraremos por qué hallamos las mismas representaciones gráficas en Göbekli Tepe y en otros sitios icónicos alrededor del mundo. ¿Quién estuvo verdaderamente al mando de esta edificación? ¿Qué indicios de experimentos terroríficos se han encontrado en las cercanías? Y finalmente, ¿qué misterios de Göbekli Tepe podrían reescribir la historia de la humanidad? El enigma de Göbekli Tepe reside en que a pesar de su singularidad, este lugar arqueológico sigue siendo mayormente desconocido. Pero, ¿por qué? Hacia finales de la década de 1960, los arqueólogos descubrieron los misteriosos vestigios de un palacio antiguo en la región de Anatolia, en Turquía. Inicialmente, los especialistas pensaron que se trataba simplemente de un templo bizantino deshabitado erigido en los comienzos de nuestra era. No obstante, 4 décadas después, en 1995, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt realizó nuevas exploraciones en el sitio, y sus hallazgos dejaron atónita a toda la comunidad científica. Encontró que al menos 16 pabellones parecidos estaban enterrados bajo la superficie, justo debajo de la sala principal. Según cálculos preliminares, el área total podría rondar los 20 kilómetros cuadrados, casi la mitad del tamaño actual de Manhattan. No obstante, el tamaño no es el único aspecto asombroso que tiene Göbekli Tepe. El método de construcción del templo es bastante atípico, incluso según los estándares actuales. Para construir cada uno de estos 16 pabellones circulares, nuestros antepasados excavaron zanjas profundas en la roca con una precisión notable. Luego colocaron pilares gigantes en estas zanjas, lo que resultó en que toda la estructura se apoyara sobre estos pilares. Luego de eso, construyeron muros firmes entre los pilares, y los palacios fortificados estaban prácticamente terminados. Pero eso solo era el inicio. La datación por radiocarbono reveló que el antiguo complejo de Göbekli Tepe tiene más de 11.000 años de antigüedad, lo que lo sitúa como una de las maravillas arquitectónicas más antiguas del mundo. Pero hay más. Hace 11.000 años, la humanidad apenas estaba comenzando a avanzar. Ninguna de las civilizaciones conocidas había descubierto la agricultura, que es el primer paso para establecer cualquier tipo de civilización. De hecho, antiguamente nuestros antepasados se limitaban a recolectar raíces y bayas y a intentar cazar mamuts, aunque no siempre con éxito. Entonces, ¿qué motivó a los integrantes de una sociedad tan rudimentaria a sentir de repente la necesidad de construir algo tan grande? Y lo que es más importante, ¿cómo lograron hacerlo? Para ponerlo en perspectiva, Stonehenge, otro enigmático monumento ubicado al sur de Inglaterra, es 7.000 años más reciente que Göbekli Tepe. Lo que quiere decir que esto implica que el intervalo de tiempo entre la creación de estas maravillas es 3 veces mayor que toda nuestra era entera. La edificación de Göbekli Tepe es comparable a la aparición de un verdadero Burj Khalifa en una época en la que otras comunidades apenas estaban aprendiendo a construir pequeñas casas medievales de un solo piso. Parece increíble, ¿no crees? El arqueólogo Klaus Schmidt compartía la misma opinión.
Por esta razón, tras su investigación inicial, redactó un libro completo que rápidamente se convirtió en un éxito. Schmidt jugó un papel crucial en atraer la curiosidad del público hacia los enigmas que envuelven a Göbekli Tepe. Tenía planes meticulosos para futuras excavaciones. Sin embargo, en el año 2014, el científico falleció de manera inesperada, dejando su proyecto sin terminar. Las circunstancias de su muerte resultaron ser tan confusas como la propia historia del complejo de Göbekli Tepe. Durante sus vacaciones en el mar Báltico, el arqueólogo de entonces 61 años se ahogó trágicamente a solo 20 metros de la orilla. Los doctores informaron a la familia de Schmidt que su muerte fue causada por un infarto, aunque hasta ese instante el científico nunca había manifestado tener problemas de salud. Lo más intrigante es que tras su fallecimiento toda la investigación rigurosa de Göbekli Tepe cesó y el sitio se transformó simplemente en un punto de interés turístico. Graham Hancock, periodista británico y colega de Klaus Schmidt, insinuó que alguien podría haber provocado la muerte del científico alemán para impedir que la humanidad se enterara de los extraordinarios secretos que están ocultos en Göbekli Tepe. Bueno, en realidad Hancock es frecuentemente cuestionado por su tendencia a apoyar diversas teorías conspirativas. Sin embargo, ¿y si sus inquietudes resultaran ser válidas esta vez? Existen indicios que apuntan a que Göbekli Tepe mantenía vínculos significativos con otras civilizaciones reconocidas de la antigüedad. A pesar de que Stonehenge es notablemente más reciente y está ubicado en una región distinta, ciertas técnicas de construcción de estos monumentos son prácticamente las mismas. Basta con comparar la estructura del monumento inglés con uno de los sitios de Göbekli Tepe. Además, los especialistas en arqueología afirman que hace miles de años, ambos monumentos estaban rodeados por grandes acumulaciones de tierra. Se cree que este era el método que utilizaban las antiguas civilizaciones para proteger sus sitios sagrados de las inundaciones. Pero a decir verdad, no parece ser la forma más obvia de hacerlo. Entonces, ¿cómo es que dos culturas distintas de periodos diferentes terminaron implementando exactamente las mismas estrategias? Además, el arqueólogo alemán Oliver Dietrich especula que incluso las famosas puertas de Stonehenge no son más que un intento de imitar los pilares en forma de T de Göbekli Tepe. Pero parece que los creadores de Stonehenge no acertaron del todo. Por eso tuvieron que incorporar una columna extra para soportar el dintel superior. No obstante, algunas otras culturas antiguas podrían haber llevado a cabo esta labor. Los residentes originarios de la isla de Menorca, que es parte de España, han estado adorando desde tiempos remotos grandes columnas de piedra que surgen de vez en cuando en su territorio. Sin embargo, los científicos no se percataron de este fenómeno único hasta mediados del siglo XX. Resulta que estas estructuras conocidas como taulas tienen más de 3.000 años de antigüedad y son idénticas a los pilares de Göbekli Tepe, con una excepción. Los pilares de piedra de Menorca son significativamente más grandes que sus equivalentes en Turquía, llegando a los 4 metros de altura. No obstante, a diferencia de Göbekli Tepe, no todas están unidas por paredes, algunas están aisladas. Por otro lado, en un lugar distinto dentro de la jurisdicción de la República Isleña de Malta, existe un monumento que guarda mayor similitud con Göbekli Tepe. Es un complejo llamado los Templos de Tarxien, de aproximadamente 5.500 años de antigüedad. La organización de este monumento también se alinea con la estructura de Göbekli Tepe y Stonehenge. Además, algunas partes de los templos de Tarxien son idénticas a elementos correspondientes de otros monumentos. Y esto era solo el principio. En la década subsiguiente, los arqueólogos descubrieron otros 5 complejos arquitectónicos parecidos en Malta, todos con cierta relación con el misterioso Göbekli Tepe. Fíjate en este grabado en la pared de uno de los templos malteses. Y aquí está el esculpido de las columnas de Göbekli Tepe. La similitud es simplemente impresionante. No obstante, hallazgos de este tipo no se limitan solo a Malta. En una de las columnas de Göbekli Tepe hay representadas unas manos humanas que parecen abrazar un torso. Este motivo se repite en esculturas de varias épocas. En Bolivia,
Indonesia e incluso en la isla de Pascua. En otras palabras, en algunos de los rincones más recónditos del mundo. ¿Es posible que Göbekli Tepe haya servido como un patrón ancestral para los monumentos de otras culturas? No obstante, lo que realmente impresiona de estos monumentos no son solo sus adornos en sí, sino el método utilizado para su elaboración. Observa que las figuras son esculturas en relieve. Para lograrlo, se tendría que desgastar el material hasta una profundidad específica de toda la superficie del bloque. No parece muy razonable, ¿cierto? Al fin y al cabo, nuestros ancestros podrían haber decidido simplemente grabar los contornos de las personas y los animales, en lugar de esculpir todo el bloque dejando solo uno o dos pedazos. Es un trabajo complicado incluso en la actualidad, mientras que hace 11.000 años era casi inalcanzable. ¿Cómo adquirieron nuestros ancestros habilidades tan avanzadas en construcción? Asombrosamente, la respuesta nos la dieron ellos mismos. Otro elemento recurrente en las esculturas de monumentos megalíticos alrededor del mundo son peculiares figuras humanas que portan algo que se asemeje a un bolso moderno. Esto no es solo observable en Göbekli Tepe, sino también en las paredes de estructuras en México y en los templos asirios que aún perduran. Los aztecas poseían una mitología que aclaraba este peculiar asunto. Los primitivos pobladores de México sostenían que en cierta ocasión entidades perfectas bajaron del cielo a la tierra y otorgaron a los humanos toda su sabiduría en estos bolsos. Así se aprendió medicina, agricultura, astronomía y muchas otras ciencias. Suena bastante inverosímil, ¿verdad? Sin embargo, algunos expertos creen firmemente que nuestros antepasados podrían haber recibido la visita de criaturas mucho más avanzadas. Las evidencias de este encuentro se pueden hallar en todo el planeta. Solo se requiere tener una mentalidad un poco más abierta y observar con mayor detenimiento. Los antiguos conjuntos monumentales no solo deslumbran por su arquitectura, también están cuidadosamente orientados según los principios astronómicos, lo que indica que nuestros predecesores poseían un vasto entendimiento en este área. Observa las célebres líneas de Nazca, una serie de gigantescos diseños inscritos directamente en las líneas de Nazca en Perú. Hay aproximadamente 140 representaciones de animales, aves, insectos y 700 figuras geométricas, siendo las espirales y los triángulos las más predominantes. El geoglifo más grande de todos se extiende por 9 kilómetros. ¿Puedes imaginarlo? Son como 3 paseos de la fama de Hollywood. La superficie total de todos estos trazados llega a la cantidad de 450 kilómetros cuadrados, un tercio más amplio que la actual ciudad de Filadelfia. Se estima que estos geoglifos fueron esculpidos en algún periodo entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo. Sin embargo, los expertos aún desconocen quién fue el autor exacto de estas creaciones. Para tallar una figura de varios kilómetros de longitud de una araña o un mono, como mínimo requerirías una perspectiva aérea. No obstante, ni siquiera hallarás árboles de gran tamaño en esa zona. Naturalmente, podríamos suponer que nuestros ancestros construyeron torres altas para supervisar y gestionar un proceso de tal envergadura. Sin embargo, incluso con eso no se entiende cómo lograron líneas tan precisas. ¿Y si tuvieron asistencia? Entidades capaces de mirar la Tierra no solo desde lo alto, sino desde las profundidades del universo. En marzo de 2012, el investigador estadounidense Paul Worley publicó un artículo que conmocionó a la comunidad científica. En su trabajo, el investigador sostenía que Stonehenge es un espejo terrestre de la constelación de Orión. En realidad, los cálculos de Worley resultaron excesivamente intrincados para algunos, lo que le valió críticas inmediatas. No obstante, la influencia de la constelación de Orión en la localización de otras edificaciones arquitectónicas significativas ya es indiscutible. Porque en Giza, Egipto, las 3 pirámides principales del complejo monumental más famoso del mundo reproducen con precisión las posiciones de las 3 estrellas principales de Orión. Y lo que es más interesante, lo mismo puede verse al otro lado de la Tierra, en la antigua ciudad de los aztecas llamada Teotihuacán. En ese lugar, los 3 principales templos en forma de pirámide están organizados de la misma forma. ¿Podría ser simplemente casualidad? ¿Y por qué las civilizaciones antiguas tenían en tan alta estima esta constelación?
Algunos expertos en astronomía proponen que para nuestros antepasados podría haber sido algo parecido a un faro celestial. El asunto es que el extremo sureste de la línea trazada por estas estrellas señala directamente a Sirio, el astro más luminoso del firmamento nocturno. Su luminosidad es 25 veces superior a la de nuestro Sol. Lamentablemente, en ciertas épocas del año, esta estrella simplemente no es visible. Por eso nuestros antepasados tenían que indicar su posición. Y sin embargo, hay un lugar donde se ve mejor a Sirio: Göbekli Tepe. Las líneas centrales que conectan los monolitos de este conjunto se alinean exactamente con la dirección de Sirio durante el solsticio de verano. ¿Es posible que nuestros ancestros hayan adquirido tal precisión sin ninguna ayuda? ¿Podría ser que nuestros antepasados realmente recibieron su sabiduría de entidades extraterrestres y esto impulsó el progreso de todas las civilizaciones posteriores? Aunque consideremos la posibilidad de que los extraterrestres visitaron nuestro planeta hace milenios, ¿cuál era su propósito aquí? Tenemos conocimiento de que hace aproximadamente 13 a 15.000 años, la Tierra experimentó un periodo conocido como cataclísmico. Daba la impresión de que todas las tormentas posibles sucedían al mismo tiempo. Uno podría imaginar que esto habría frenado considerablemente el progreso humano. Sin embargo, parece que sucedió todo lo contrario. Numerosas civilizaciones antiguas que conocemos comenzaron a expandirse rápidamente, y los progresos más notables se dieron en la región donde está ubicado Göbekli Tepe. Adicionalmente, en las piedras de este antiguo conjunto, los investigadores descubrieron significativas acumulaciones de carbonato de calcio, que generalmente resultan de lluvias extensas o grandes inundaciones. ¿Acaso podrían ser vestigios de esos cataclismos? Esto implica que Göbekli Tepe se transformó en una de las escasas estructuras que sobrevivieron en el mundo. En el año 1997, el profesor Manfred Hume, de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, inició sus investigaciones en las proximidades de Göbekli Tepe. Los resultados de su investigación resultaron sencillamente asombrosos. El investigador no solo evidenció que las primeras comunidades agrícolas surgieron precisamente en esta zona, sino que también notó un detalle interesante. Por alguna razón, nuestros ancestros no cultivaban campos enteros, sino que optaban por parcelas con distintos tipos de granos, similar a los agricultores contemporáneos durante sus pruebas. Por lo tanto, parece que la intención de los habitantes de Göbekli Tepe en aquel tiempo no era alimentar a una población numerosa, sino escoger las variedades agrícolas más resistentes. ¿Acaso significa esto que aquellos seres eran mucho más inteligentes que la humanidad? El investigador Andrew Collins cree que este antiguo complejo fue la primera universidad del mundo. Según su punto de vista, en ese sitio, los seres extraterrestres instruyeron a los humanos en todo su conocimiento, lo cual está simbolizado en los adornos con bolsas en las paredes del antiguo conjunto. Además, Collins está convencido de que los maestros extraterrestres de Göbekli Tepe se dispersaron progresivamente por todo el planeta para compartir su sabiduría de la manera más extensa posible. Prácticamente todas las culturas con confluencias arquitectónicas de Göbekli Tepe poseen mitos sobre seres perfectos que llegaron desde más allá del mar y transmitieron a la humanidad numerosos conocimientos científicos. Y si es así, de repente queda claro cómo consiguieron nuestros antepasados su profundísimo conocimiento del espacio. Además, esto podría dar razón de por qué las antiguas civilizaciones alrededor del mundo erigieron montículos alrededor de sus propios montículos, porque sus instructores tenían memoria de las épocas difíciles de las catástrofes e intentaban resguardar a sus discípulos por precaución. ¿Pero estaban estos alienígenas altruistas ayudando realmente a la humanidad a recuperarse tras siglos de cataclismos? ¿O todo se desarrolló de forma diferente? En 2018, el astrónomo estadounidense Edward Ginnern inició un proyecto destinado a investigar qué plantas terrestres podrían crecer potencialmente en Marte. En resumen, este investigador tiene planes de transformar una parte del planeta rojo en su laboratorio personal. Pero, ¿qué pasaría si hace milenios esta genial idea ya hubiera sido concebida por nuestros visitantes extraterrestres? Y el principal centro de estos experimentos resultó ser Göbekli Tepe.
Durante muchas décadas, los científicos contemporáneos han estado perplejos sobre por qué, hasta un cierto punto de la historia, el trigo no se menciona en ninguna fuente histórica. Al fin y al cabo, otras plantas, por ejemplo el arroz salvaje, aparecen incluso en las pinturas rupestres, mientras que las representaciones del trigo no aparecieron hasta hace unos 9000 años. ¿Adivinas dónde? Por supuesto, en la región turca de Anatolia. Es más, en 2018 se publicó un artículo sensacional en la revista Science. Fue entonces cuando un equipo internacional de científicos consiguió descifrar por primera vez el genoma del trigo y descubrieron que este grano es uno de los cultivos con la mayor complejidad genética. La longitud del genoma del trigo es 5 veces mayor que la del humano. Algunos especialistas teorizan que esto pudo haber sucedido porque el trigo tiene un origen sintético. Esto implica que no proviene de la Tierra, dado que en aquel tiempo no existía la ingeniería genética en nuestro planeta. Pero, ¿qué pasaría si en sus laboratorios los extraterrestres investigaran no solo plantas, sino también seres humanos vivos? Además, los experimentos agrícolas de Göbekli Tepe podrían haber tenido como finalidad nada menos que modificar el ADN humano. Básicamente, estaríamos hablando de un arma biológica. Entiendo que esta hipótesis puede parecer completamente asombrosa, pero en la actualidad numerosos aspectos vinculados al código genético continúan siendo un enigma para los investigadores. Todavía desconocemos qué se esconde detrás de muchas enfermedades genéticas sin cura. ¿Podrían ser las viejas mutaciones inducidas a la raíz de todo? Además, en la actualidad, cerca del 1% de la población mundial, que se traduce en aproximadamente 80 millones de individuos, padece de enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo. Cuando el gluten ingresa al cuerpo de un individuo con esta afección, aniquila las vellosidades del intestino delgado, como si se tratara de un objeto foráneo perjudicial. Pero ¿qué pasaría si el trigo es de hecho un cultivo de origen extraterrestre y es la razón por la cual el organismo de ciertas personas continúa sin aceptarlo? Zecharia Sitchin, autor estadounidense de Raíces Soviéticas, sostenía que los extraterrestres asistieron a los humanos no con el objetivo de rescatarnos, sino porque requerían instruirnos, modificar nuestro ADN y educarnos en lo que a ellos les resultaba relevante. En resumen, nuestra civilización entera podría ser simplemente un efecto secundario de experimentos realizados por seres de las profundidades cósmicas. Además, todo el periodo cataclísmico podría haber sido provocado por los experimentos previos de los extraterrestres. En tal caso, podrían haber actuado para rescatar a la humanidad únicamente para prevenir la pérdida de sus especímenes de estudio en el futuro. Lo más inquietante es que desconocemos el paradero de estos seres poderosos, ya que solo han dejado enigmáticos monumentos a su paso. ¿Qué pasaría si sus experimentos con nosotros continúan activos? De cualquier manera, hasta el momento, los investigadores solo han explorado el 5% de todo el sitio arqueológico de Göbekli Tepe. El gobierno de Turquía impide nuevas excavaciones debido a que, según la versión oficial, no disponen de recursos financieros. Pero tal vez la auténtica explicación se encuentre en otro lugar. ¿Qué pasaría si otros misterios de Göbekli Tepe, es decir, aspectos de los que aún no tenemos conocimiento, resultaran ser aún más sorprendente para nosotros como seres humanos? ¿Tú qué crees?